Muy bien. Buenas tardes a todos. Ya casi noches. Primero que nada, pues una disculpa por haber cambiado la clase. Tuve un contratiempo el día de ayer. En la presentación pues les comentaba yo que estoy trabajo dentro de Fiscalía General de Justicia. Entonces por ahí de repente me salen inconvenientes, me tengo que quedar y eso fue lo que me pasó el día de ayer. Eh, una disculpa y pues vamos a continuar o vamos a dar inicio a esta sesión síncrona. ¿Algún, ¿Alguien quiere comentar algo sobre el cambio? ¿Alguna cuestión? No sé si se les complica ahorita. Creo que escuché que estaban por ahí tomando una clase, ¿verdad? Algunos de ustedes. Profe, ¿el cambio ya es definitivo para este No, horario? no. El cambio no es definitivo. Solamente que tuve un contratiempo el día de ayer y por eso tuve que mover la sesión síncrona. La idea es que sigan siendo los miércoles a las 6 de la tarde, ¿sí? Para que por ahí lo tengan en cuenta. Les comento, en dado caso de que llegue a pasar como el día de ayer, no tengo ningún problema porque lo vean grabado, ¿verdad? Pero si pueden hacer el esfuerzo de estar de estar presente en la sesión síncrona en vivo, pues les agradecería mucho ya, y pues yo sé que eh, en esta ocasión pues yo lo moví, no puedo exigirles nada. Entonces, si lo pueden ver grabado, no tengo ningún problema con eso cuando haya algún cambio. Sí. Bueno, ok, vamos a dar inicio a la sesión síncrona. El día de hoy vamos a ver eh, el siguiente tema. Vamos a ver por ahí tres tipos de sociedades. Habíamos hablado que tenemos siete tipos de sociedades, que es lo que vamos a estar viendo durante lo largo de la primera etapa de lo que es el curso, que es para antes del de, el examen parcial. Vamos a ver por ahí los siete tipos de sociedades. Hoy vamos a ver tres y les comento, vamos a ver lo que son las características, cómo se forman, qué es lo que debe llevar el acta constitutiva. Vamos a ver también los tipos de socios y además vamos a ver qué porcentaje de dinero es lo que tienen que tener dentro del arca de la empresa o el colchón. ¿Sí? En este caso, voy a pasar a lo que es la presentación y vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas sociedades. Les comento que el día de hoy vamos a ver tres tipos de sociedades que son cuatro tipos de sociedades. Sociedad en nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada y lo que es la sociedad anónima. Vamos a ver. Permítame porque apenas me estoy organizando ya que ya mero y cancelo también esta clase. Una disculpa, venía muy rápido. Faltaría la presentación de sociedad anónima. Responsabilidad limitada. Y veamos aquí. Ok, muy bien. Bien. Ok, ya tenemos compartida la pantalla. ¿Están viendo por ahí la presentación? Sí se ve, maestro. Sí, Muy bien. profe. Sí, profe. Ok. Vamos a iniciar con el capítulo 3. Vamos a ver lo que es la sociedad comandita simple.
Ok, como les comento, vamos a ir viendo un poquito primero lo que es la definición de cada tipo de sociedad. Después vamos a hablar un poquito de lo que son los socios, quién los regula, qué es lo que debe llevar el acta constitutiva y todas sus características. Veamos. Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Te lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los socios comanditados? Estos socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comandatarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí ya vemos lo que es o lo que diferencia a en la sociedad comandita simple, que hay dos tipos de socios. Uno que es el socio, por así decirlo, que lleva las obligaciones y derechos normales, y el comanditario que únicamente está obligado al pago de sus aportaciones, a nada más. Es decir, básicamente quien va a organizar o quien va a administrar ese tipo de sociedad son los otros socios. ¿A qué se refiere con subsidiaria, solidaria e ilimitadamente? Subsidiariamente, primero, permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión de haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Solidaria. La responsabilidad de los socios es solidaria. Puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. Ilimitada. El socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo lo pasivo social impago, con la totalidad de su patrimonio propio. Es decir, básicamente el socio que no es comanditado va a tener que responder de todas las formas que se haya en cuanto a pagos, obligaciones, administración, en todo lo que tenga que ver con la sociedad. Existen dos tipos de socios, los comanditados, los colectivos o gestores. Se corresponden a los socios en nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como ellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal. El color rojo lo ocupo. Esto cuando se produzca cesación del pago de la sociedad. Entonces hablábamos de dos tipos de socios, los comanditados que responden de manera ilimitada, que eran los que les decía, y los comanditarios que solo responden hasta por el monto de sus aportaciones. ¿Cuál es el proceso de su constitución? Hay una junta de socios que elabora proyectos de estatuto, Aquí la tarea nada más. ocupa la Anótate chingada autorización, primero. No quiero batallar ahorita. No, primero pues. vamos a silenciarlos. Bueno, pues Ocupa la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto cuando la empresa necesita hacer negocios fuera del país, cuando se quiere internacionalizar. Hay una protocolización ante notario público y se debe de inscribir siempre en el Registro Público de Comercio. Su razón social, es decir, su nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguido de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Recordemos cuáles eran los socios colectivos, que son los comanditarios, los que responden de todas las maneras posibles.
Como la sociedad puede ser en comandita simple o en comandita por acciones, que esto lo vamos a ver la siguiente clase, la comandita por acciones, que es básicamente lo mismo, nada más que en lugar de tener eh, pues el dinero ahí, pues se hace por acciones en cada uno de los socios. Dice, en la primaria se debe agregar la indicación S en C. En cuanto al capital capital social se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comunitarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Es decir, eh, las dos partes aportan y ahí es donde se forma el capital social, la cantidad que va a tener la empresa dentro de sus arcas. En cuanto a derechos y obligaciones, estoy hablando de los socios, dice los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañen el derecho de administrar a la sociedad. Aquí les comentaba, tienen los mismos derechos, solo que los colectivos, los socios colectivos, los que son, en este caso, los comanditados, son los que van a administrar siempre este tipo de sociedad. Tienen la obligación de aportación, lealtad y subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. Esto hablando de los comanditados. En cuanto a las reservas, ¿qué es lo que debe de contener dentro del arca de la empresa? Dice que es el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a un 20% o la quinta parte del capital social fijo, ¿sí? De todo lo que ingrese, se va a ir juntando el 5%, se va guardando hasta llegar a un 20% o a la quinta parte del capital social, a la quinta parte de lo que se juntó en un principio. En cuanto al número de socios, el número mínimo de socios son dos y no existe un máximo, ¿sí? Permítame. En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, nos dice que por ahí hay una junta de socios, un administrador y un interventor. Recordemos que les decía que el administrador siempre va a ser un socio comanditado, que es el colectivo, y el interventor, que es un socio comanditario, el otro tipo de socio. Maestro, perdón, la interrupción. ¿Las preguntas las ¿Sí? hacemos al final o podemos interrumpirle para Sí, preguntarle? dígame, podemos Es que interrumpir. sabe que me da mucha pena, pero no me queda claro cuáles son los socios comanditarios y los comanditados. No sé cuál es la diferencia. No, o sea, no lo entiendo. Ok, sí. El socio comanditado, sí, pues, por lo general siempre hay dudas en este tipo de socios. El comanditado, también llamados colectivos o gestores. Ellos son un tipo de socios que siempre van a responder a todos los problemas que haya dentro de la sociedad, ¿sí? El otro tipo de socio es el comanditario, que solamente responde en cuanto a su aportación, ¿sí? Cuando hay un tipo cuando hay una sociedad de este tipo, abrimos un negocio, eh,
yo con otra persona o varias personas, y aquí tomamos o nos organizamos en la cuestión de que, ¿sabes qué? Yo voy a ser el comanditado, ¿sí? Soy quien Ujú, va, además de hacer el aporte de capital, es decir, hablemos de 10,000 pesos yo y 10,000 pesos tú, ujú. ¿sí? Yo Sí, voy a responderle a las terceras personas en cuanto a la cuestión comercial, como comanditado. ¿Sí? Tú solamente me vas a dar los 10,000 pesos y yo voy a administrar la sociedad. ¿Sí? Si llega a haber algún problema, yo soy quien tiene que responder de manera ilimitada en cuanto a pagos hacia terceros. ¿Sí? El comanditario aquí simplemente hace su aporte en dinero y eh, recibe ganancias. ¿Sí? como inversionista, digamos. Así es. Entonces, esa es la diferencia entre los comanditados y los comanditarios. Muy bien, maestro, gracias. Ujú. ¿Cuáles son las principales características? La sociedad en comandita puede ser simple o por acciones. Ya hablábamos aquí, la comandita simple, pues es la cuestión de eh, tener el capital, el dinero, y la sociedad en comandita por acciones, además de tener ese dinero, se puede vender acciones a otros tipos o a otros socios. Sí, se puede vender un porcentaje de la empresa. Se integran siempre con dos categorías de socios. Estos son los gestores colectivos y los comanditarios que hablábamos ahorita. Hablábamos también de que los socios gestores se comprometen de manera ilimitada, que también ahorita ya lo explicamos. La administración de este tipo de sociedad siempre va a ser por el socio gestor colectivo. Y vemos aquí que la sociedad simple por acciones se disuelve entre las dos causales por la desaparición de una de las dos categorías de socios. Es decir, si uno de los socios se quiere retirar y, y él es el único, por así decirlo, comanditario, se va a tener que disolver la sociedad. Siempre debe haber dos tipos de socios. ¿Cómo es que se puede disolver? Por el vencimiento del término de su duración. Esto se estipula siempre en el acta constitutiva, ¿sí? Ya habíamos hablado de lo que era el acta constitutiva, que es, por así decirlo, el contrato eh, de cómo se va a llevar a cabo, donde se va a especificar qué tipo de sociedad va a ser. Se van a poner todas las cláusulas ahí desde cómo se va a administrar hasta los tipos de socios, cuánto se aportó y hasta llegar a cómo se va a liquidar, si es el caso, cómo se va a hacer la liquidación de cada una de las sociedades. También se disuelve por la pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos, por la imposibilidad ya de desarrollar la empresa social, el acto de comercio, por la desaparición de una de las dos categorías de socios que ya lo habíamos hablado, por las causales especiales de la sociedad colectiva, cuando ocurran respecto a los socios gestores. Aquí vamos a hablar de muertes, eh, básicamente sería eso, o porque hayan cometido alguna infracción, pero un poquito más adelante lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de lo que es el tipo de sociedad que acabamos de ver? ¿Ninguna?
No, profe, todo bien. Ok, vamos a continuar y vamos a ver el siguiente tipo de sociedad, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Ok, sociedad de responsabilidad limitada. Por ahí mandaron un mensaje. Ok. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos con los requisitos que establece la presente ley. ¿Ok? En este tipo de sociedad solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Siempre va a haber un administrador, ahorita lo vamos a ver quién es el administrador y hasta dónde va a llegar su responsabilidad. ¿Cuál es el proceso de su constitución? Hay una junta de socios para hacer proyectos de estatuto, se registra ante notario público y también se hace el registro la inscripción ante el registro público de comercio. Integración social, es decir, el nombre, existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. Y este nombre siempre va seguido de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura S.R.L. En cuanto al capital social, será el que se establezca en el contrato social, es decir, en el acta constitutiva, y se dividirá en partes sociales que podrán ser del valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de múltiplos de un peso. Se puede entre los socios siempre poner cuánto fue lo que aportó cada uno de los socios y puede ser en una forma desigual, es decir, si tú eres mi socio, tenemos 7 socios más, vamos a aportar todos 10,000 pesos, puede ser que uno aporte un poquito más, uno aporte un poquito menos, pero siempre va a ir variando el porcentaje de utilidades en este caso. Se puede poner a un socio, pero siempre, siempre tienes que poner que hizo una aportación. Por eso lo ponen de un múltiplo de por lo menos un peso. Dice, al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Cuando hay en el acta constitutiva, algunos de los socios eh, lo reg- se registra el valor total o algunos otros solo quieren que se registre el 50% y es válido, ¿sí? Pero debe por lo menos estar exhibido una de las cantidades. En cuanto a las reservas, recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. Aquí, casi por lo general, o si no es que la mayoría de las sociedades, el porcentaje va a ser el mismo. En cuanto al número de socios, ninguna de las sociedades de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Responsabilidad de los socios.
Estos solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que la ley establezca. En cuanto a los órganos de vigilancia, siempre van a tener una asamblea de socios, un gerente y un consejo de vigilancia. El gerente va a actuar como administrador y cada uno de los socios puede tener a un representante que va a estar vigilando los movimientos que haya dentro de este tipo de sociedad. ¿Cuáles son las causas de rescisión de un socio? Es decir, ¿por qué pueden salir? Por el uso de la firma o el capital social para negocios propios. Aquí no debe haber conflictos de intereses tampoco. Además de que pueda usar la firma, está prohibido también que tenga otro tipo de negocio o que sea socio de otro tipo de negocio que, que vaya por el mismo rubro. Es decir, no puede haber un conflicto de intereses. Por infracción al pacto social, por infracción al contrato social, por la comisión de actos fraudulentos contra la compañía o por quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. En cuanto a otras cualidades u otras características de este tipo de sociedad, nos dice que se lleva un libro especial de los socios en el cual se escribirá el nombre, el domicilio de cada uno, con la indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Esta no debe surtir efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Aquí nos dice cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores. Aquí se refiere a que a veces, por cuestiones de que alguno de los socios fallece, el simple hecho de llegar y decir soy su hijo, tengo el derecho de ver cómo se está llevando la administración para poder ya sea integrarse a la sociedad o retirarse con sus utilidades. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe, no hay duda. ¿No hay dudas? Todo bien, profe. Todo No, bien. profe, todo bien. Ok, muy bien. Aunque ya me marcó que tenemos 10 minutos, en dado caso de que se corte, vamos a volver a entrar, por favor, a la misma liga para continuar con el tema. Permítame. Bien, vamos a compartir. Ok, continuamos con Sociedad Anónima. Es la que existe bajo una denominación y se compone de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. También aquí. Proceso de constitución. Hay una asamblea de accionistas para hacer un proyecto de estatuto. Se ocupa también de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre y cuando esta empresa necesite hacer negocios fuera
del país. Su proceso se hace ante notario público y se debe de inscribir también ante el Registro Público de Comercio. En cuanto a la razón social, es decir, su nombre, la denominación se formará libremente, pero será distinta de la que cualquier otra sociedad, y al emplearse irá siempre y seguida de la palabra sociedad anónima o de su abreviatura S.A. En cuanto al capital social, fíjense aquí hay un cambio, dice los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los fundadores las cantidades que se hubieran obligado a exhibir en numerario, de acuerdo con la fracción 3 del artículo 93, para que sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida. Aquí las, eh, las arcas o el dinero de cada uno de los socios se va a depositar en una cuenta, la cual después se va a retirar por la empresa. Aquí lo tienen que exhibir y hacer el pago a una institución bancaria. En cuanto a las reservas, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, y aquí hay otro cambio, tendrá como mínimo dos y el máximo es ilimitado. En este tipo de sociedad, sé que los socios, su responsabilidad es solamente por lo que aportaron, por el monto de sus acciones, pero los administradores sí tendrán que responder ilimitadamente. Cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, hay una asamblea general de accionistas, un consejo de administración o administrador único, además de un comisario. ¿Qué es el comisario? Es una persona que representa al socio, que no es el administrador, pero que tiene que estar al pendiente de cómo se administra. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Sí, sí alcanzamos a Maestro, las aprender. tareas son desde, o sea, los artículos desde el 20 y algo, no recuerdo bien, hasta el 200 y algo. Sí, sí. Tenemos del artículo 25 al 206. Ok, maestro, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen dudas acerca de las actividades? Algunos por ahí tuvieron cuestionarios, han tenido problemas con el cuestionario, con la actividad. Profe, respecto a ¿Sí? la actividad, menciona algo sobre figuras. Eh, ¿Eso cómo es? Sobre figuras, a ver, veamos. ¿En qué parte vio eso? ¿A usted le tocó la síntesis Sí, profe. en las instrucciones? Sí, es correcto. Se realizará un ensayo identificando los puntos claves, integrando imágenes y ejemplos con referencia al tema
a tratar. ¿Ese es el punto? Sí, profe, eso. ¿Son imágenes normal o en Sí, algunas ocasiones nos pedían figuras en formato APA o algo así? ok. El formato APA lo tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Son las reglas de cómo se va a hacer el trabajo, ¿sí? El tipo de letra, entre otras cosas, ¿verdad? La cuestión aquí es que ustedes, si no mal recuerdo, les puse, a ver, déjame ver si les puse que lo pueden hacer en Word o en PowerPoint, ¿sí? Ustedes pueden insertar imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Pues no sé, alguna cuestión significativa del tipo de sociedad, no sé, algunos socios o algo. A eso se refiere solamente, ¿sí? Ok, profe, gracias. Lo que pasa es que pues tengo experiencia con un profe anterior que sí nos exigía mucho formato APA en todo, ¿verdad? Hasta en imágenes, en todo, tablas, en todas esas cuestiones. Pero qué bueno que me lo explica, ¿verdad? Porque estaba súper asustada. Sí, a mí lo que me interesa es de que ustedes lo lean en la actividad. No soy tan estricto, pero sí les pido que por lo menos se vea organizado, ¿sí? Que por lo menos se vea, no sé, si van a poner el párrafo, que por favor lo justifiquen, que hagan ahí, que justifiquen el párrafo, que no se vea todo desorganizado, ¿sí? Más que nada es eso, lo- pues con que traiga portada, con que traiga la numeración de las páginas y que tampoco no sea tan poquito, o sea, que no me exageren, ¿sí? Si nos damos cuenta, muchos de los artículos, quizás uno, 2, 3, 4, 5, se refieren casi a lo mismo, ¿sí? Solamente le integran un poquito más. Quiero que la explicación